Y por último, el tercer componente pasivo, los inductores. Sabemos que un inductor es un cable, un conductor enroscado formando espiras. Aquí pueden ver en la foto un inductor formado por dos espiras sobre un núcleo de ferrite, un núcleo de aleación de hierro-carbono. Acá tenemos otro tipo de inductores. Este está encapsulado y no se ve, pero aquí adentro está enroscado un cable esmaltado de cobre. Aquí tenemos un cable enroscado sobre un toroide, similar al que está aquí arriba. Y aquí tenemos otra bobina, un cable enroscado sobre un núcleo cilíndrico de hierro-carbono. Simbologías habituales: inductor con núcleo de aire, es decir, un cable enroscado autosoportado por su característica física, pero que no tiene ningún elemento como núcleo más que el aire, es decir, no tiene estos toroides de ferrite, ni este cilindro de ferrite, ni la forma sobre la que está aquí bobinado cada uno de estos inductores. El mismo símbolo con dos líneas continuas indica que el bobinado es núcleo de hierro. Esto típicamente lo van a ver en la indicación de los núcleos de los transformadores. Y si en lugar de una línea continua tenemos una línea de trazos, corresponde a los llamados bobinados con núcleo de ferrita. La ferrita, repito, es una aleación de hierro con muy bajo contenido de carbono. Formalmente, desde el punto de vista de la clasificación de materiales, es un acero sumamente frágil al impacto. De igual manera que existen resistencias variables y capacitores variables, hay bobinas variables. Aquí está el símbolo de una bobina variable y aquí tienen fotos de bobinas variables donde habitualmente la variación de la inductancia de la bobina se logra cambiando el núcleo. Estos tornillos que se ven en ambos dibujos corresponden al núcleo de la bobina. Al girarlo, hacemos que un tornillo que corresponde a ese núcleo de bobina suba o baje. Es decir, estamos haciendo que el cable, el bobinado, lo que está enroscado sobre el núcleo, tenga más o menos núcleo. Y si el núcleo cambia, sabemos que la inductancia, la L de la bobina, también cambia. Recordemos que la bobina, su valor de inductancia se mide en henrios, típicamente lo van a encontrar como milihenrios, 10 a la menos 3 henrios, y depende de muchas cosas. De qué está hecho el cable, de la aleación del cable, de la superficie de las espiras, de la cantidad de vueltas, del tipo de núcleo sobre el cual está bobinado, de la cantidad de capas, de los ángulos que forma el bobinado, el cable entre las capas, del tipo de aislante que tienen, etc. Y también sabemos que la inductancia, la L de una bobina, es la oposición a los cambios en la circulación de corriente. A título de ejemplo, y sin necesidad de saberlo, acá hay algunas ecuaciones muy simples que permiten calcular inductancia conociendo algunos factores de la bobina en particular. Por ejemplo, si queremos calcular la inductancia, la L de una bobina, conociendo el número de vueltas que voy a dar, el largo del cable que voy a utilizar y la sección o superficie sobre la cual voy a hacer el bobinado, puedo mediante esta ecuación, y mu falta, que es el coeficiente de permeabilidad magnética, es decir, cuánto se concentra en el núcleo del campo magnético que voy a fabricar con la bobina. Hay materiales que concentran más, materiales que concentran menos. Por supuesto que el núcleo que concentre línea de campo magnético está relacionado directamente con la frecuencia. Un material que concentra muy bien a frecuencias bajas no ocurre lo mismo a frecuencias altas y viceversa. Por eso, un núcleo no puede usarse para cualquier bobina que funcione a cualquier frecuencia. Está directamente relacionado con la frecuencia el tipo de núcleo que se usa. Incluso lo vamos a ver en transformadores. No es lo mismo el núcleo de un transformador que va a funcionar conectado a la red eléctrica de 50 ciclos que un núcleo de un transformador que va a funcionar, por ejemplo, en una fuente conmutada a 100.000 ciclos.
Sobre la derecha hay otras ecuaciones donde puedo calcular en función de conocer otros parámetros, por ejemplo, qué número de vueltas debería tener mi bobina, o qué largo de cable voy a utilizar, o cuál va a ser la superficie en centímetros cuadrados de la sección de la bobina. Esto simplemente está dado porque a veces, por razones constructivas, hay valores que no puedo cambiar. Por ahí no tengo espacio físico como para que la bobina tenga más de 1 centímetro, por ejemplo, de diámetro, o no puede tener más de 25 centímetros de longitud de cable, o el material con el que lo voy a construir tiene una permeabilidad magnética determinada. Entonces depende de lo que conozca y lo que me falte, es la ecuación que voy a usar. Como esta, hay enorme cantidad de listados de ecuaciones más simples que toman en cuenta más cosas, menos cosas, y permiten calcular con cierta precisión los valores de una bobina cuando uno tiene que construirla. Aquí pueden ver otro dibujo de un cable enroscado sobre un núcleo y los símbolos que ya les expliqué antes, donde acá agregamos el de bobina de inductancia variable. De hecho, fíjese que dice núcleo variable, porque generalmente lo que cambia en las bobinas variables es la posición física del núcleo respecto del cable que está enroscado. Aquí tenemos la de núcleo de ferrite, la de núcleo de aire y la de núcleo de hierro. Un dibujo en corriente continua, acá está la batería, resistencia variable para ajustar en definitiva qué corriente va a circular por todo este cable que está aquí enroscado formando la bobina, y en azul pueden ver las líneas de campo magnético que se van a producir a 90 grados del conductor. En este caso es una bobina con núcleo de aire. En rosa tienen los vectores que indican la circulación de corriente. Y aquí un dibujo un poco más artístico que muestra con todas esas líneas grisáceas el campo magnético completo alrededor de una bobina en los 360 grados. De igual manera que un capacitor en corriente continua es un circuito abierto y en corriente alterna ofrece resistencia a que circule corriente, resistencia que vimos se llama reactancia capacitiva, una bobina en corriente continua es un cable. Simplemente tendrá un valor resistivo puro muy pequeño, porque un cable por ahí de 2, 3 vueltas, 50 vueltas, 100 vueltas, puede tener desde décimas de ohm hasta algunas centenas de ohms de resistencia. Pero en corriente alterna ocurre lo mismo que analizamos en corriente continua. Como la corriente cambia a una frecuencia determinada, y sabemos que las bobinas se oponen a los cambios de circulación de corriente, de acuerdo al valor de inductancia, habrá una oposición a la circulación de corriente alterna. Esa oposición a la circulación de corriente alterna se llama reactancia inductiva. La reactancia inductiva, que se indica como X sub L, se mide en ohms y es igual a una constante, 2pi, por la frecuencia de nuestra señal alterna por el valor de la inductancia. Si la frecuencia se pone en hertz y la inductancia en henrys, la reactancia inductiva queda expresada en ohms. Fíjense entonces que tanto la reactancia capacitiva como la reactancia inductiva tienen relación directísima con la frecuencia. Según la frecuencia, un capacitor y una bobina pueden ofrecer mucha o poca oposición a la circulación de corriente. Y por supuesto depende del valor del capacitor y del valor de la inductancia.